Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9:08 Centro, miércoles a las 7:06 Centro y el último sábado del mes a las 7:06 Centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártalo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares y amigos. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy tiene que ver con tres aspectos muy importantes relacionados con la gratitud. Y para eso el Señor nos ha inquietado en cuanto a su palabra y queremos orar primero para que sea nuestro Señor, pues, quien dirija este tiempo y tome el control de este tiempo. Amado Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, te damos muchas gracias porque una vez más tú nos permites este tiempo en tu presencia, Señor. Te rogamos, Padre, que ahora nos llenes de tu paz, nos llenes de tu gozo y que tú nos permitas entender y comprender tu enseñanza de esta noche, Señor. Te doy muchas gracias. Gracias por todos mis hermanos en la fe. Gracias, Señor, por tu pueblo, por la familia, Señor, de tan bendecidos y bellos hermanos en que tú, Señor, nos has incluido. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y yo les decía, queridos hermanos, que el tema principal va a ser la gratitud. Pero vamos a verlo desde el prisma de la palabra del Señor, como siempre. Lucas 17, del 11 al 19. Esa es la palabra del Señor, que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Continuamos. Y se postró rostro en tierra a sus pies, o sea, a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, hay algunos aspectos que yo les voy a dar a conocer para poder después entender otros. Miren, la lepra o enfermedad de Hansen, como también se le llama, es una enfermedad infecciosa que es causada por una bacteria cuyo nombre científico es Mycobacterium leprae.
afecta principalmente el sistema nervioso periférico, dañando los nervios periféricos de nuestro organismo y la piel, principalmente las mucosas, ojos, boca, nariz, es decir, todo lo concerniente con los lugares húmedos del cuerpo. Tiene, no sé, cualquier parecido es pura coincidencia con el coronavirus que hoy nos está afectando. Esta enfermedad de la lepra en la antigüedad fue interpretada como una maldición de los dioses por muchos pueblos paganos, incluso el pueblo judío, que veían la lepra como un castigo de Dios por el pecado. Y así fue durante muchos años, hasta que en el 1873 el doctor noruego Gerhard Hansen, de ahí el nombre de la enfermedad de Hansen, vio el bacilo de lepra bajo el microscopio y probó que la lepra era una enfermedad infecciosa y no una maldición. Ahora, vamos a ver también, si nosotros revisamos Levíticos capítulo 13 y capítulo 14, vamos a hallar toda la ley sobre la lepra. Es decir, los sacerdotes eran los encargados de examinar a aquellas personas sospechosas de haber contraído la enfermedad. Y ellos determinaban si era una simple erupción en la piel que era sanada o que efectivamente esa persona estaba enferma de la lepra. Si era así, el sacerdote lo determinaba. Y les explico esto porque en la palabra el Señor Jesús le dice, vayan a ver a los sacerdotes. Una muestra de fe. Ahí hay una doble muestra de fe por parte de los leprosos. Y después se los voy a explicar. Ahora, si el sacerdote determinaba que efectivamente ellos habían contraído la enfermedad de la lepra, ellos eran marginados socialmente. Es decir, esta enfermedad que terminaba casi siempre en muerte, que eran muy pocos los que sanaban, te mataba físicamente, pero te iba matando espiritualmente. Te iba acabando con tu existencia. ¿Por qué? Miren, ellos eran separados de sus familias, eran separados de sus esposas, eran separados de sus hijos, de sus negocios. Aquellos que tenían negocios también dejaban de atenderlo. Bien lo atendía un familiar más cercano o el hijo, en este caso el hijo mayor, si estaba capacitado para seguir atendiendo el negocio. No podían asistir a reuniones religiosas, no podían entrar en la ciudad, es decir, ellos vivían fuera de la ciudad, no podían acercarse a otras personas, les estaba totalmente prohibido. Vestían, es decir, sus vestimentas eran rasgadas, completamente su ropa era rasgada y el cabello completamente despeinado, no se cortaban el cabello, en señal para que todo el mundo pudiera advertir de que ellos estaban enfermos de la lepra para que no se les acercara. Ahora, si alguien se acercaba, ellos debían advertirle que estaban inmundos. ¿Por qué? Porque el sacerdote te declaraba inmundo cuando determinaba de que tú estabas contagiado y eras enfermo de la lepra. Te declaraba inmundo. Y aquí hay un aspecto que yo compartía hoy con mi hijo, de que casi es muy parecido a las medidas estas ya clásicas que se han tomado en cuanto al coronavirus. Miren, mis hermanos, si alguien se acercaba a estos enfermos, ellos tenían que, embosados,
embosados significa que cubrían la parte superior de su rostro con una prenda de vestir y tenían que gritar muy fuerte, inmundo, inmundo, para que esa persona advirtiera de que él era un enfermo y que podía ser contagiado si se acercaba. Estos leprosos vivían en lugares, o sea, en cuevas. Las cuevas, usted conoce que son lugares oscuros porque no hay fluido eléctrico, no penetra la luz solar. ¿Por qué escogían las cuevas? Porque eran lugares oscuros, porque los rayos solares exacerbaban la enfermedad. También las cuevas eran húmedas. Es decir, en los tiempos bíblicos, la lepra era una enfermedad incurable. No tenía cura. Y quizás nosotros nos preguntamos, muchos de nosotros, y como dato curioso, hoy es curable. Pero según datos de la Organización de Naciones Unidas, de los 194 estados soberanos inscritos en la Organización de Naciones Unidas, mis hermanos, 115 países padecen. O sea, esta enfermedad existe en 115 países de 194, lo que ya tiene cura. Las regiones más afectadas, el continente africano con sus 54 países, principalmente países donde hay lugares de estos países donde hay mucha pobreza. Ahora, les puedo citar Angola, Bangladesh, Brasil, República Dominicana, China, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, Madagascar, Mozambique, Nepal, Nigeria, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Sri Lanka y muchos países más. Y usted dirá, bueno, ¿se ha erradicado? No, no se ha erradicado. Aún sigue lo que actualmente tiene cura. Y antes de pasar a la parte que el Señor me ha mostrado y que yo quiero que meditemos en esta noche, investigando un poco, preparándome para este estudio, ustedes saben que la lepra, bíblicamente, es un paralelismo, se compara con el pecado. Y yo decía, bueno, ¿en qué medida podemos determinar que la lepra es comparable al pecado? Porque bíblicamente, indagando un poco sobre esto, miren lo que he encontrado. La lepra se manifiesta. Uno de los síntomas es la fiebre y la falta de apetito. Ahora, ¿cómo lo vemos en el pecado? En el pecado dejamos de oír la palabra, dejamos de buscar la presencia de Dios. Hay falta de apetito, deseos, como le decía al profeta, cómete los rollos de estudiar la palabra, de acercarnos a Dios, de tener una comunión íntima con Dios. Ese apetito también nosotros lo perdemos. Otra cosa, la lepra produce, entre otras cosas, un malestar general, cansancio y postración. ¿Acaso el pecado no produce en nosotros inconformidad, desánimo, pérdida de nuestra voluntad como hombre? Y a veces no nos postramos porque el pecado produce eso. Cuando una persona, sea hombre, sea mujer, voy a referirme a hombre genéricamente, cuando
un hombre peca, también hay postración, se postra, no hay actividad. Mire, la lepra producía lesiones en la piel que dejaba huellas, grandes marcas en la piel. Y yo me pregunto, ¿acaso el pecado también no deja cicatrices? Deja cicatrices, deja huellas en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y a veces duele, duele. Otra cuestión, y les explico esto para que ustedes vayan meditando junto conmigo, para que ustedes vean cómo se establece este paralelismo. Miren, en la lepra, las bacterias que atacan los ojos, atacan los párpados, impidiendo el movimiento de los párpados. Al impedir el movimiento de los párpados, los ojos se van secando porque no se humedecen. La córnea no es humedecida, el ojo no es humedecido, no hay lagrimeo, se pierden las lágrimas. Hasta que hay una sequedad total de la córnea que al secarse se va hundiendo y produce ceguera en la persona enferma de lepra. ¿Y acaso los que han pecado o el pecado no produce ceguera a los que lo practican? No hay lágrimas, como dice la vieja canción, ya no hay lágrimas en tus altares, Señor. ¿Por qué? Porque se pierde la visión. Cuando se peca, se pierde la visión. Dejamos de ver a Dios, dejamos de buscar a Dios porque no lo vemos. Se anda como ciego. Se pierde la visión, se acaba la visión cuando entra el pecado. Ahora, la enfermedad de la lepra produce como una especie de anestesia. Imagínense ustedes, vamos a imaginarnos todos, de que a veces la persona enferma perdía parte de una oreja, perdía hasta un dedo, perdía alguna parte de su cuerpo y no se percataba, no lo sentía, porque esta enfermedad produce, es como una anestesia. Ya es tan grande el dolor, o sea, la afectación de todo el sistema nervioso periférico, que ya no hay terminaciones nerviosas que puedan indicarte dónde hay dolor. Y yo les digo, mis hermanos, cuando el hombre peca, perdemos toda sensibilidad, porque cuando se peca, actuamos bajo la influencia del pecado y no percibimos el daño. Pasa igual que con el leproso cuando pierde algún órgano, alguna parte de su cuerpo, sea la oreja, la nariz, un dedo. No percibimos, no nos damos cuenta, produce una anestesia en nosotros el daño que podemos hacerle, o sea, el daño que nos hacemos nosotros mismos, más el daño que podemos hacerle a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, incluso hasta el daño que podemos producir dentro de la iglesia donde nos congregamos. El pecado, hermanos, insensibiliza a los que lo practican. Los insensibilizan. Otra cosa. Y yo les decía que por la destrucción de las fibras motoras, o sea, los pies, los dedos de los pies, las piernas, o sea, en las partes que se van afectando, cuando la enfermedad ya está muy avanzada, está en una fase ya muy avanzada, el leproso se paraliza, prácticamente no puede caminar. Se postra, se acuesta, no puede caminar. Y el hombre pecador termina también así, sin movimiento, no hay dinámica, no hay destreza, no hay movimiento, no hay acción. ¿Saben por qué?
porque llegó la parálisis. El pecado trae parálisis. Primero, dejamos de congregarnos. Luego, dejamos de leer la palabra. Luego, no oramos. Luego, si podemos servir al Señor o estamos en disposición de poder servir al Señor, no lo hacemos. Y así poco a poco, nos vamos paralizándose. Nos vamos paralizando. Y llega el momento en que la parálisis llega a nuestras vidas. Mire, hermano, como una cosa curiosa. Y yo les explico todo esto para que ustedes puedan entender la actitud de este leproso y la actitud de los otros 9 leprosos. La lepra les iba cerrando las manos. No podían abrirla. Les atacaba, o sea, todo el sistema motor, tanto los pies como las manos, que las manos se volvían como una garra y llegaba el momento en que las cerraban y no podían volver a abrirla. Y yo les digo, mis hermanos, cuando el pecado llega a la vida de un hombre, se cierran nuestras manos. Ya esas manos dejan de dar para la obra de Dios. Y quiere que le diga una cosa, ya no dan. ¿Sabe por qué no dan? Porque está cerrada. Cuando una mano se cierra, tampoco recibe. Es imposible. Con una mano cerrada nosotros podamos recibir algo. Y cuando nosotros el pecado nos impide darle a Dios lo que es de Dios, no lo que Dios se merece, no, de lo que Él es digno, porque Él es santo. Y así como la lepra va encogiendo la mano del enfermo, el pecado nos va cerrando nuestras manos y no le damos a Dios lo que es de Dios o lo que debemos darle a Dios. Y recuerden, no somos bendecidos. Una mano cerrada, cuando el pecado nos cierra las manos, no somos bendecidos. Una mano cerrada no puede recibir. No puede recibir. Nunca puede recibir. Y les he hecho esta comparación entre la lepra y porque quiero, mis hermanos, que entendamos en esta noche. Miren, dice la palabra del Señor y usted la tiene en su Biblia, que cuando ellos vieron a Jesús desde lejos, no se le acercaron, no podían acercarse a Jesús, pero sabían que Jesús era Dios, que Jesús podía sanarle, que Jesús podía sanarle. Y quisieron a gran voz, Jesús, ten misericordia. Y yo creo que no fue una sola vez, en la Biblia quizás esté recogida una sola vez, pero que fueron varias las veces, Jesús, ten misericordia, Jesús, ten misericordia, hasta que Jesús los vio. Porque Jesús no estaba solo. Andaba con sus discípulos y andaban con pueblo que le seguían. Miren, mis hermanos, este hombre que volvió a darle las gracias a Jesús, que representa un 10%, porque el otro 90% siguió su camino, era samaritano. Y Jesús decía, y no hay otro, y esos otros no pueden venir a adorar a Dios
solamente este extranjero. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran tenidos por extranjeros. Era, a pesar de haber sido un pueblo también de Dios, no solo dejaron de cumplir las leyes de Dios, y eso usted lo puede buscar en Deuteronomio 28:36, si usted está apuntando, 28 del 43 al 45, y en Segunda de Reyes 17 del 19 al 24. Le repito, Deuteronomio 28:36, 28 del 43 al 45 y Segunda de Reyes del 17, capítulo 17, versículo del 19 al 24. Los samaritanos no solo dejaron de cumplir la ley, sino abandonaron la ley. Acuérdense que Samaria, desde los inicios, vamos a recordar al rey Acab y a su esposa Jezabel, que fueron los promotores de dar inicio a los cultos paganos. Empezaron a abandonar las leyes de Dios y empezaron a dedicarse a darle culto, a adorar a otros dioses. Por eso los judíos ortodoxos empezaron a rechazar. Y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son las razones por las cuales los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí? Samaria era una ciudad llena de idolatría. Y yo les invito, hermanos, a que indaguen en la palabra para que ustedes puedan entender cómo, abandonando las leyes de Dios, entramos al pecado de la idolatría. Los samaritanos no eran judíos puros. ¿Por qué? Porque no solo mezclaron su religión, o sea, su fe en Dios, sino con otras religiones, sino también que empezaron a casarse y a mezclarse con otra raza que no era la raza judía. Por tanto, ellos eran considerados como una raza mezclada, Desde luego, eso era para los judíos ortodoxos. Y usted dirá, bueno, ¿y este samaritano? Y en la Biblia se recogen varios pasajes donde se habla de los samaritanos. Recordemos el buen samaritano. Recordemos la mujer samaritana en el pozo de Jacob cuando Jesús tuvo el encuentro con ella y ella fue y predicó la palabra siendo samaritana. Fue y le dijo a sus coterráneos, he conocido, me ha dicho toda la verdad. Ese hombre me ha dicho toda la verdad. Él es Dios, él es el Mesías. Y empezó a predicar la palabra. Ahora, ¿por qué les digo esto? Siendo una persona que era marginada socialmente, una persona que hacía tiempo no veía a su familia, no recoge en la Biblia si era casado, pero se supone que haya tenido descendencia. Por lo menos casas, parientes, padres, hermanos, hijos. Y no se recoge el tiempo que este hombre padeció de lepra. Pero déjenme decirle, la lepra no era de un día para otro que el enfermo de lepra, si era que se sanaba, duraba 1 año, 2 años, 3 años. Era una enfermedad muy larga. Y este hombre, habiendo vivido en esta situación, ¿qué hace? Se viró, volvió. ¿Volvió a qué? A adorar a aquel que le sanó, a aquel por el cual él sabía que había sido limpio, a darle las gracias. Él no fue a su casa como los otros 9 que no volvieron
Bueno, ahora yo voy a ver a mi esposa, ahora yo voy a ver a mis hijos, ya yo estoy limpio, ya. Y yo les pregunto, y me pregunto yo mismo, ¿acaso esos 9 leprosos también no estaban agradecidos por haber sido limpios? ¿Por haber sido sanados? Sí, estaban agradecidos. Me imagino la cara de los 10, no solo la de este que regresó, sino yendo hacia el sacerdote, vieron que ya no estaban enfermos. Pero mis hermanos, sentirse agradecido no es ser agradecido. No es agradecimiento. Usted puede recibir un toque de Dios en cuanto a sanidad, en cuanto a una provisión, algo que usted necesite y usted está orando, suplicándole al Señor y usted lo recibe y usted puede estar agradecida o agradecido. Pero ¿es acaso ese sentimiento de agradecimiento ser agradecido? El agradecimiento requiere de una acción. No puede haber agradecimiento sin una acción, sin decirle, Marisela, gracias, porque me has bendecido. Tú no sabes cuán valioso para mí ha sido esta ayuda tuya. Gracias, porque verdaderamente la necesitaba y tú supiste ver mi necesidad y yo sé que Dios te ha enviado. Gracias, Marisela. Requiere de una acción, de decirlo con nuestras palabras. Y eso fue, pero veamos, miren mis hermanos, en una ocasión Julio estaba mencionando y yo quedé meditando sobre eso porque lo había escuchado anteriormente y el Señor es repetitivo y yo decía, caramba, Dios está tratando de decir algo. Mis hermanos, la adoración requiere tiempo. La adoración requiere tiempo. Grábeselo. Pero ese tiempo hay que agendarlo. ¿Y cómo agendamos ese tiempo? Señor, yo voy a dedicar este tiempo para ti. Yo hoy no voy a acostarme tan temprano y estoy cansado, pero los miércoles y los viernes, tú y yo vamos a tener un encuentro. Y por muy cansado que yo estés, tú vas a quitar mi cansancio y me vas a dar fuerzas como la del búfalo. Pero yo quiero adorarte. Yo quiero darte gracias. Yo quiero decirte cuánto estoy agradecido por lo que has hecho, por lo que haces todos los días en mi vida y por lo que estoy completamente seguro que tú vas a seguir haciendo. Miren, mis hermanos, el tiempo hay que agendarlo. ¿Qué hizo el leproso? Agendó su tiempo. No, yo voy a volver a darle gracias a Jesús y a postrarme delante de sus pies y a darle gracias. Adoró a gran voz y me imagino, Jesús, gracias. Jesús, delante de todo el mundo, miren, no se arrodilló, se postró. Es decir, su rostro tocaba el suelo. Y déjenme decirle que las personas se postraban ante reyes, se postraban ante sus amos. ¿Y qué estaba diciendo este leproso al postrarse en una acción de adoración? Jesús, tú eres mi rey. Jesús, tú eres mi amo. Yo soy tu esclavo. ¿Sabe lo que sucede cuando nosotros nos postramos?
Y veamos esto de una forma espiritual. A veces no tenemos que inclinarnos nuestro rostro a tierra. Es inclinar nuestra voluntad y humillar nuestra voluntad. Cuando ese leproso se postró en señal de adoración, estaba humillando su voluntad, reconociendo la voluntad de Jesús en su vida. Tú eres mi rey, tú eres. Y quieres que le diga una cosa, mis hermanos. Hay personas hoy por hoy que tienen la adoración como una opción. ¿Se me entiende? Les explico. Si escampa, porque está lloviendo mucho, voy a ir a la iglesia. Es una opción. Bueno, si este jueves, y déjenme decirle, yo estuve un tiempo en Cuba ayudando al pastor, a una pastora líder distrital, y había una hermana maestra de célula, líder de célula, y yo le dije, bueno, mira, podemos hacer lo siguiente, vamos a encontrarnos el lunes. Dice, no. Me dio un no así tan categórico. Digo, ¿qué pasó? Dice, el lunes son las células. Y yo los lunes son del Señor, donde venimos a adorar, a alabar, a orar, a leer la palabra y a aprender. Le dije, no, está bien, está bien. No. Ok, y ahí yo entendí que para ella adorar a Dios no era una opción, era una necesidad. Porque tenemos que entender, hermanos míos, que adorar a Dios y ser agradecido no es una opción en nuestras vidas, es una necesidad. ¿Ok? No nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. No nos olvidemos, como dice es una necesidad. Yo conozco, no voy a mencionar el nombre, a un próspero empresario, un hombre muy próspero, un hombre con su negocio muy próspero. De lunes a viernes, sábado él compartirá con su familia, pero los domingos usted lo puede ver en la iglesia con un pullover que dice security, sirviendo al Señor en el tráfico, en el orden interior en la iglesia, y es un empresario muy próspero, pero para él adorar es una opción. Él ha agendado ese tiempo, Señor, mi adoración, mi acción de mi sacrificio de alabanza es entrar por tus puertas con acción de gracias, sirviéndote. Así quiero yo adorarte. Es un hombre que va a viajes misioneros, que no tiene por qué ir. Simplemente puede dar la plata. Mira, esto es para sufragar y yo siento en el corazón, sí está bueno, da la plata, pero aparte de dar la plata va a viaje misionero y vira mezcla y carretillea y carga bloque y parte leña, como uno más del grupo, porque él lo hace para el Señor. Y quieres que les diga una cosa que he entendido, mis hermanos. Vamos a ser transformados a medida que aprendamos a adorar a Dios. Un verdadero adorador es transformado porque adora al Señor. Sí, se siente agradecido, pero ese agradecimiento se vuelve en una acción. Y veamos la adoración no como una opción, sino como una necesidad. Y yo le decía, les había mencionado
que la gratitud requiere de acciones. No es lo mismo estar agradecido a postrarse, humillarse delante de la poderosa mano de Dios para cuando sea el tiempo, Él nos exalte. Y fíjense estas tres cosas que hizo el leproso. Se postró, o sea, adoró, se postró y dio gracias. Y yo quiero que entendamos, mis hermanos, en esta noche, que Dios nos está buscando. Siempre Dios nos está buscando. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y le decía, llegará el tiempo, mira, no vamos a tener que volvernos hacia Jerusalén, ni vamos a tener que a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde postrarnos en un acto religioso. No. Habrá hombres y mujeres que me adoren en espíritu y en verdad. Y yo considero que es tiempo que nos ha servido a nosotros. Este tiempo que hemos estado en cuarentena, que hemos estado separados, en decir, bueno, voy a ajustar un poco mi agenda y voy a buscar tiempo de adoración y voy a postrarme delante de la presencia del Señor. Tres cosas hizo el leproso. A pesar de haber sido un hombre que durante mucho tiempo, más de la enfermedad, el que no moría, era 3 y 4 años padeciéndola, separado de su familia, de sus seres queridos, pero fue a aquel que le había sanado. Y hay tres cosas que suceden, quedan 10 minuticos y espero en estos 10 minutos explicárselas. Y de una manera sencilla. Un hermano, un amigo, quien sea, bendice nuestras vidas. Solamente su presencia, pensar en nosotros que estamos enfermos y nos visita para hacernos compañía. Eso es una gran bendición. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros no somos agradecidos? Mire, estamos siendo injustos. Porque lo más justo sería que nosotros le diéramos gracias a ese hermano y le dijéramos, no sabes cuánto aprecio tu visita. Mira un texto en el teléfono. Durante este tiempo que nosotros nos hicimos el test del COVID y que estábamos aquí en la casa, texto, esperamos que se mejoren, que la paz de Dios sea con ustedes. Y yo le he podido personalmente agradecer a muchos hermanos. Hay otros que me faltan verle, porque quiero hacerlo personalmente. Y quiero darle las gracias personalmente. Pero cuando no agradecemos, ¿qué sucede? Primero, somos injustos. Porque esa persona que trajo la bendición a nuestras vidas fue justa. Hizo lo que debía hacer como hermano en la fe o como amigo nuestro. Segundo, cuando somos bendecidos y no agradecemos, estamos en deuda. Yo tengo una deuda, o nosotros podemos tener una deuda, ese es el caso de que no agradezca, con esa persona que nos bendijo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que no tengamos deudas con nadie. Que no tengamos deudas con nadie. Incluso si vamos ante el juez en el camino, ponte de acuerdo. No vaya a ser que tú seas también perjudicado. No tengas deuda. Entonces, si usted no quiere tener deuda, hermano, sea agradecido
somos injustos, nos endeudamos y tercero, cerramos las puertas y las vías para que llegue a nuestra vida una bendición mayor cuando no somos agradecidos. ¿Qué hizo el leproso? Fue salvado. Tu fe, vete, tu fe te ha salvado. Y yo no sé lo que hizo el leproso, la Biblia no lo menciona en ese momento, porque quizás él no ha entendido, tu fe te ha salvado. ¿De qué me está hablando Dios? ¿De qué me está hablando el Señor Jesús? Pero yo sé que él lo entendió. Y solo así, cuando Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, él dijo, bueno, ha llegado el tiempo, el momento de ir a mi familia y de encontrarme con los míos. No solo fue sanado, no solo fue sanado de lepra, él recibió la salvación. Él recibió la salvación. Por eso, mis hermanos, es importante entender que la adoración requiere tiempo, pero el tiempo hay que agendarlo. El agradecimiento requiere acción, decirlo, no solo ser agradecido y llevarlo en nuestros corazones, sino requiere de acción. Y estos 3 puntos importantes. No seamos injustos, no nos endeudemos y no cerremos las puertas o las vías para que a nuestras vidas llegue una bendición mayor. Y aprendamos. Yo sé que el agradecimiento está en nuestros corazones, pero meditemos en esta palabra, meditemos en este pasaje. Yo espero en la noche de hoy que ustedes hayan aprendido un poco más a agendar, simplemente a agendar su tiempo, a disponer tiempo, a separarse para Dios, a disponer, Señor, este tiempo es para ti, este tiempo es tuyo. Y Dios, y eso es lo que quiere Dios, eso es lo que desea Dios, que vayamos, que lo visitemos, Papá, he venido a verte. Padre, quiero estar delante de ti, quiero estar delante de tu presencia. Quiero que hoy tú hables a mi corazón. Quiero que tú me digas en qué estoy equivocado, en qué estoy equivocada. Y quiero que tú traigas paz. Quiero que tú me llenes de tu gozo. Quiero que el poder de tu gloria sea sobre mí en este día. Y yo estoy completamente seguro que va a haber lágrimas en nuestros ojos. Y reconozcamos delante de Él cualquier cosa, por muy dolorosa que a nosotros nos resulte. Reconozcámoslas delante de aquel que no solo tiene el poder para sanarnos, sino para salvarnos. Y yo quiero orar por ustedes hoy, amada iglesia, si ustedes me lo permiten, y le doy muchas gracias a Dios por su paciencia, porque han sido pacientes, y yo sé que no son oidores, yo sé que son hacedores, yo sé que son hacedores. Permítame orar por usted, iglesia. Amante Padre de la gloria y Dios eterno, en el nombre poderoso y amado de tu Hijo Jesús, te estoy muy agradecido, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, en esta noche, por haber podido, Señor, de gracia, lo que por gracia he recibido, por gracia también darlo. Yo te ruego, Padre, que tú bendigas aún más la vida de tus hijos, no solo los que se han podido enlazar a través de todas los medios, sino aquellos que queriendo no pudieron hacerlo, Señor. Yo te ruego, Padre amado, que tú les cubras, que tú les guardes, que tú les protejas, que tú, Señor, veles por la vida de ellos en estos tiempos y que alejes
toda enfermedad. Gracias porque hoy hemos aprendido, entendido o quizás refrescado un poco lo que ya sabíamos, Señor, en cuanto al agradecimiento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Y tu pueblo te dice amén y amén. Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9:08 Centro, miércoles a las 7:06 Centro y el último sábado del mes a las 7:06 Centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártalo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares amigos.